El tema de esta noche lo he titulado Tres verdades acerca de Jesús. Yo sé que las escrituras nos enseñan muchas verdades acerca de Jesús, pero hoy, basado en el pasaje que hemos leído, quiero hablar de tres verdades acerca de Jesús. Hace unos meses atrás, compartiendo con un hombre de Dios acerca del libro que escribí para jóvenes y adolescentes, ese devocional, él me dijo algo que caló profundamente en mi corazón. Me dijo, la Biblia es el único libro cuyo autor se sienta junto a ti mientras lo lees. Y es la verdad. Jesús no ha dejado de cumplir su promesa desde que ascendió a los cielos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta porción de las Escrituras nos muestra precisamente ello, que Jesús siempre está allí, aun cuando emocionalmente o quizás físicamente esas situaciones nos abruman y no lo podamos ver. Jesús, en la historia que se ha contado en Juan capítulo 11, se encontraba predicando en las aldeas al oriente del Jordán, es decir, probablemente en Perea. En aquellos días, Lázaro cae muy enfermo y temiendo por su vida, sus hermanas Marta y María le envían un mensaje a Jesús, el cual decía, el que amas está enfermo. Eso dice el versículo 3. Ante la urgencia de este mensaje, ambas hermanas confiaban que Jesús rápidamente iba a aparecer corriendo sin hacerse esperar. Pero no fue así. Tomó una semana todavía en llegar. ¿Por qué esta demora? Se preguntaban ambas. Podemos imaginar las veces que ellas salieron a la puerta esperando poder ver a Jesús que ya se asomaba, pero nada. Cuando Lázaro empeora y muere, ese dolor de la muerte de su hermano se junta o se une a la aparente desconsideración del Señor a quienes amaban. Esta prueba en sus vidas rápidamente trajo una tentación de armarle la agenda a Dios. Cuando Jesús aparece en escena, María y Marta le arman la agenda a Dios. Mira el versículo 21. Sí te voy a pedir que mantengas tu Biblia abierta en Juan capítulo 11. Mira el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso le dice Marta. Ahora mira el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿No es una pregunta que muchas veces está en nuestros labios? Jesús, si hubieses estado aquí. Jesús, si hubieras hecho algo. Quizás en medio de esta pandemia, eso estamos pensando o diciendo. Ellas estaban seguras del poder de Jesucristo. Pero si estaba en su mano curarle, ¿por qué no vino antes? Por fin Marta oye que el Señor está llegando y sale rápidamente corriendo a su encuentro y le dijo todo lo que su corazón sentía. Luego retorna a la casa y le dice a su hermana secretamente, dice la palabra, el maestro está aquí. Y es precisamente en este versículo 28 que quiero ver tres verdades acerca de Jesús. Dice el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Bien, acompáñenme entonces, por favor, en unas palabras de oración antes de iniciar este mensaje. Señor, te amamos y buscamos tu rostro. Señor, anhelamos que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones en esta noche y nos siga guiando a la fuente de toda verdad. Que las circunstancias, Señor, no nos desvíen del camino y que aún en medio de las crisis de fe que enfrentamos, Señor, sepamos mirar a Jesucristo, que es nuestra roca. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Habla lo profundo de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que encontramos en este versículo 28 es la declaración de quién es Jesús.
Mira el versículo 28. Lo primero que María le dice a su hermana, perdón, Marta le dice a María, lo primero le dice, el maestro está aquí, ¿cierto? Este título de maestro que le daban al Señor las dos hermanas, lo hacían cuando hablaban en privado. Es decir, ella le decía a una a la otra, se decían, el maestro ha venido, el maestro tiene hambre, etcétera, porque tenían una estrecha relación que Jesús incluso se quedaba, a veces se hospedaba con ellos, porque había una amistad hermosa entre Jesús y Lázaro. Pero cuando hablaban delante de los demás, obviamente le llamaban Señor. ¿Pero por qué le llamaban maestro? Pues habían aprendido tanto de él. Aquellas horas que María había pasado a sus pies le habían hecho comprender que Jesús era el maestro por excelencia, pues tenía palabras como ningún otro hombre podía tener. Como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, allá en Juan capítulo 6. Muchos maestros ha tenido el mundo, antes y después de Jesucristo, pero ninguno ha hablado como él. Entonces, en tiempos como los que vivimos, un buen discípulo se aferra a las enseñanzas de su maestro. Jesús mismo, en el huerto del Getsemaní, en medio de una crisis emocional y luego una crisis física, no dejó de adorar y sujetó su vida a la voluntad del Padre. ¿Estamos actuando nosotros de la misma forma? Cuando Marta se dirige a María y le dice, el maestro está aquí, implica que en tiempos de dificultad, él sigue enseñando. Jesús no ha dejado de ministrar, Jesús no ha dejado de enseñarnos, no hemos dejado de ser sus alumnos y él el maestro. Marta confiaba en ello. Escúchame bien lo que voy a decir, pero también va a salir en la pantalla. Nuestras crisis no tienen que ser en vano. Siempre son usadas por el Señor para enseñarnos fuera del salón de clase. Amado, la práctica siempre será mejor que la teoría. Y en este tiempo es lo que Jesús está haciendo. Está fuera del salón de clase, enseñándonos lo que es la fe, enseñándonos lo que es la confianza y guiándonos a descansar plenamente en él. Jesús les enseñaría una doctrina fundamental en la fe cristiana, la resurrección. Jesús se levantó a sí mismo de los muertos, entonces tiene el poder para levantar a otros. Mira el libro de Juan, capítulo 10, es un capítulo antes, capítulo 10, versículos 17 y 18. Mira lo que dice, Juan 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo les iba a enseñar en medio de la crisis, en medio del dolor e incluso en medio de la muerte. Jesús les estaba enseñando una doctrina fundamental de la fe cristiana, la resurrección. Amados, el maestro de Galilea está fuera de las aulas enseñándonos hermosas cosas de su poder. Tenemos en estos días, estamos escuchando, hermanos nos están llamando o escribiendo testimonios de sanidad, de provisión, de restauración, de perdón entre familias, de unidad en iglesias en medio de esta pandemia. Yo te pregunto de una manera particular, ¿qué desea el Señor enseñarte a ti en medio de esta crisis? ¿Qué nos está enseñando a nosotros en medio de esta pandemia? ¿Seguimos las enseñanzas del Maestro? ¿O hemos olvidado que Jesús es el maestro? Quizás nos estamos dejando llevar por las tormentas de la vida, pero escúchame bien. Esta crisis es una tormenta que azota con dureza la barca, pero Jesús es el ancla que nos mantiene firmes. Sin importar la tormenta o la gravedad de la tormenta, si Jesús es nuestra ancla, entonces estaremos firmes, sin importar las circunstancias. Amados, no nos olvidemos que Jesús es el maestro. Eso significa que tiene algo que enseñarnos en medio de la crisis. Pero el recado que Marta le da a María no es lo único que le dice el maestro. Le dice en el versículo 28, el maestro está aquí. Y aquí está la segunda verdad que quiero mostrarte de la vida de Jesús. Jesús siempre llega a tiempo.
Por eso es que aquí ya Marta le dice a María, el maestro está aquí en medio de nosotros. Ellas habían depositado su confianza y esperanza, pero según ellas, él había llegado tarde, ¿cierto? Lo habíamos leído en el versículo 21 y 32. Pero realmente Jesús había llegado a tiempo según el tiempo del cielo. Jesús amaba a esta familia. No era desconsiderado con esta familia. Amaba a esta familia con todo el corazón. Mira lo que dice el versículo 5. Estamos en Juan capítulo 11. Mira el versículo 5. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Como dije hace un momento, a menudo él se hospedaba con ellos cuando pasaba por esa región. Aunque era consciente Jesús del dolor que ellos estaban experimentando, no fue a verlos de inmediato, pero todo estaba de acuerdo a su plan maravilloso y a su propósito perfecto. Cuando Jesús llega a Betania, entonces su presencia llena el lugar, y no solo el lugar, llena los corazones de esperanza. Amado, la historia de Jesús no es una historia del pasado, es una historia del presente. Él sigue siendo el maestro y él sigue estando con nosotros. Qué lindo que es nuestro compañero que va con nosotros durante el camino. Claro, quizás alguien pueda decir, sí, pero pastor, hay dolor aún, hay muerte aún. Y es lo mismo que esta historia. Quizás alguien pueda decir, Jesús no llegó a tiempo, y cuando llegó, había dolor, había muerte, que había ya abrazado a esta familia. Pero, amados, leamos bien esta historia. Desde que Jesús entró en Betania hasta llegar al sepulcro donde estaba Lázaro, hubo lágrimas, dolor y quebranto. Pero al final de la historia vemos que hubo fiesta y gozo. ¿Saben lo que esto nos enseña? Que hay un tiempo de dolor en esta tierra, pero luego se disipa cuando Jesús entra en escena. Amados, ¿estamos permitiendo que Jesús entre en la escena de nuestras vidas? Me temo que muchas familias e incluso muchos creyentes están tomando a Jesús hoy como un actor secundario de sus vidas y no como el protagonista que tiene que salir en cada escena. ¿Dónde está Jesús? Está en medio de nosotros. Juan aquí está enfatizando el hecho de que contamos con un Dios que le importa nuestros sentimientos, un Dios que está muy atento a lo que nosotros vivimos, lo que nos ocurre. Cuando Jesús vio el llanto y los lamentos de la gente, él mismo se quebrantó y participó de su dolor. Mira el versículo 33. Juan 11, versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde la pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35, Jesús lloró. Quizás es el versículo más pequeño de la Biblia, pero es uno de los versículos más grandes que nos muestra el carácter de Jesús, que se conmueve con el dolor y que es partícipe con nosotros. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Esta descripción de Jesús contrasta con el concepto de Dios que era muy popular en el mundo griego, claro, de ese entonces. El de un Dios ajeno, un Dios sin emociones, que no se involucraba con los humanos. Aquí vemos a un Jesús expresar varias de sus emociones: compasión, tristeza, dolor. No debemos entonces, amados hermanos, tener miedo, mostrarle nuestros sentimientos al Señor. Él los comprende, pues también Él los experimentó. Hay tiempos de crisis, hay tiempos de dolor, Jesús también lo vivió. Pero siempre Jesús va a consolar nuestros corazones cuando le permitimos que Él entre en escena. Sin duda, Marta se sentía consolada llorando al lado de Jesús. Había oído la promesa de Jesús, resucitará tu hermano. Y aunque ella no comprendía con toda exactitud lo que había en la mente de Jesús, sabía que todo lo que Jesús decía siempre sería bendición. Ella pensaba que en el postrer día su hermano iba a resucitar, pero ya Jesús estaba hablando proféticamente de lo que iba a hacer. Amados, las promesas de Dios son preciosas
que se sobreponen a nuestros sentimientos. Y al igual que Marta y María, seguimos por el camino de la vida llorando en ciertas ocasiones. Porque hay situaciones que vivimos que nos agobian, que nos golpean, que nos maltratan. Entonces es natural hacerlo. Pero si eso nos abraza, ya no es espiritual. Podemos llorar en ciertas ocasiones e incluso cuando vamos marchando hacia la muerte. Pero cuando la atravesamos, vamos al lugar donde se acaba el dolor y donde no existen sepulcros. ¿Cuál es su reacción cuando enfrenta dificultades? ¿Murmura? ¿Protesta? ¿Le culpa a Dios? ¿O considera que son oportunidades para glorificar el nombre de Dios? Amados, Jesús es el Maestro y algo quiere enseñarnos en medio de esta crisis. Pero no solo eso, Jesús está aquí en medio de nosotros. Amigo, hermano, yo sé que las circunstancias son difíciles. Se puede perder una batalla actualmente. Pero déjame decirte, la victoria final es segura, porque conocemos el final de la historia, que Cristo Jesús venció la muerte y por ello Él tiene toda la autoridad para incluso hacernos resucitar o incluso darnos vida y vida en abundancia. Y aunque pasemos por el umbral de la muerte, estamos seguros en Cristo Jesús. Pero hay más palabras cuando Marta se refiere a María. No solamente le dice que el maestro ya había llegado, no solo le dice el maestro está aquí, también le dice algo muy personal. Te llama. Eso le dice. Mira el versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Esta tercera parte del recado que Marta le da a María era la mejor. ¿Para qué me llamará?, pensaría ella. Ella sabía que había mucha diferencia entre lo que podían decir sus amigos judíos que estaban en la casa dándoles consolación, trayéndoles palabras de ánimo. Mucha diferencia entre lo que sus amigos y familiares le podían decir a ellas y lo que Jesús les podía decir. El mundo de aflicción, que obviamente es tinieblas, la muerte, obviamente que afecta cuando algo sucede en nuestros propios hogares, muchas veces no tienen consuelo. ¿Sabe por qué? Porque no tienen esperanza. Piensa en todas las palabras de consuelo que personas con un buen corazón se acercan a nosotros para decirnos que están con nosotros, que nos apoyan, etc. Escuchamos expresiones como ánimo, sé fuerte, sé valiente, todos vamos a morir algún día, etc. Pero escucha las palabras de Jesús. Nadie ha llamado jamás al cielo la casa de mi Padre. Nadie ha dicho, voy a prepararles lugar. Nadie se ha atrevido a afirmar, vendré otra vez y los tomaré conmigo. Y nadie mostró autoridad y ese poder sobre la muerte como solo Jesucristo lo pudo hacer, no solo con su propia vida, sino también como le resucitó a Lázaro. ¿Hay algo que Dios ha prometido y que no lo vaya a cumplir? Para quienes somos discípulos de Jesús, la muerte la afrontamos de forma distinta. Por eso el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses nos dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. El llorar del cristiano en la muerte es solo un dolor de separación, como cuando alguien tiene que viajar muy lejos y no nos vamos a ver por un buen tiempo. Mira el versículo 29. Estamos en Juan capítulo 11, versículo 29. Ella, cuando lo oyó, es decir, que Jesús la llamaba, ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. María oyó el recado y no se hizo esperar. Escucha bien, no dio excusas, ni su dolor la detuvo para ir al encuentro de Jesús. Sabía que Jesús es un bálsamo que tranquiliza el corazón herido. Cuando Jesús nos llama, no debemos tardar en responder. Hoy Jesús sigue llamando para dar un paso hacia adelante, un paso de fe. María apenas escuchó que Jesús la llamaba, fue a su encuentro, lo cual no solamente fue una bendición para ella, sino fue una bendición para muchos.
Y amado, así es cuando Jesús llega a la vida de una persona. Llega a alguien en el hogar, no solamente bendice a esa persona, también bendice a los suyos. Mira el versículo 31. Versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Va al sepulcro a llorar allí. ¿Sabes lo que nos muestra esa expresión? Que los amigos que estaban acompañando en el sepelio no tenían una perspectiva espiritual. Ven a María salir corriendo y ellos dijeron, va al sepulcro a llorar. Es decir, pensaban que María salía a un encuentro con la muerte. Pero María, que en medio de su dolor atravesaba una crisis de fe, fue hacia Jesús a un encuentro con la vida. ¿Entiendes la diferencia? ¿Cómo estamos actuando nosotros? Por lo general, en el pasado, en el tiempo de Jesús, las tumbas de esa época eran cuevas labradas en piedra caliza de las laderas de la colina. Y con frecuencia, una tumba era lo suficientemente grande como para entrar caminando y en ella se colocaban varios cuerpos. Después de enterrar a alguien, una gran piedra era rodada para tapar la entrada. Mira, para ir terminando esta historia, versículo 38 hasta el versículo 44. Estamos en Juan 11, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Aquel momento de esa experiencia sobrenatural, cuando Jesús trae vida en medio de la muerte, cuando la luz vence a las tinieblas, no solamente fue una experiencia para Lázaro, fue una experiencia para Marta y María, sino fue una experiencia para muchos más. No solamente Lázaro fue resucitado, sino algunos también nacieron en Cristo Jesús. Mira el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice? Creyeron en él. Amados, las crisis, el dolor y aún la muerte pueden llevarnos hacia Jesús si nuestra fe se mantiene intacta, correcta en el Jesús de la gloria. Algunos que vieron con sus propios ojos el poder de la deidad de Jesús, aún rehusaron creer en él. Además, no solo lo rechazaron, sino que también tramaron su muerte. Tenían el corazón tan endurecido que preferían rechazar al Hijo de Dios en lugar de reconocer que estaban equivocados. Y me temo que es la misma experiencia hoy de muchos, que en lugar de reconocer nuestros pecados, en lugar de abrir los ojos y darnos cuenta que no tenemos el control, en lugar de mirar hacia el cielo y pedirle ayuda a Dios, estamos nosotros esperando alguna resolución humana, estamos esperando que venga ese antídoto, etcétera. Amado, podrán recuperar nuestros cuerpos físicos, pero igual nuestra alma se va al infierno si no tenemos a Cristo Jesús. ¿Qué creerás tú hoy ante el mensaje de la palabra de Dios? El mensaje fue claro para María. El maestro está aquí, te llama. Y es el mismo mensaje que quiero transmitirle a usted que está detrás de esta pantalla. El maestro está aquí, nos está enseñando y te llama. Tal como Jesús declaró a Marta, nos exhorta hoy a nosotros. Mira el versículo 40. Es la misma exhortación a nosotros. Versículo 40 dice, Jesús le dijo,
¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Amado, Jesús sigue llamando a quienes quieren venir en pos de Él para que Él sea su dulce y buen pastor. Lamento que algunos simplemente van a contestar con sus labios, pero realmente no van a responder desde el corazón. Voy terminando. Cuando aprendemos a confiar en Dios con todo el corazón, entonces descansamos en su perfecta voluntad. Cuando mi madre fue promovida al cielo el 8 de enero de este año, varios hermanos, amigos e incluso familiares nos preguntaban, ¿por qué el Señor no hizo un milagro? Si precisamente orábamos por ello. Amados, yo estoy convencido que Jesús sí operó un milagro. ¿Acaso no es el mayor milagro estar en los brazos del Salvador? ¿Acaso no es el mejor descanso estar en el cielo que sufrir aquí en la tierra? ¿Te imaginas a mi madre viviendo toda esta pandemia sola en una habitación de hospital porque ni siquiera permitirían que uno pueda tener acceso a ella? Amado hermano, Jesús sigue haciendo milagros hoy entre nosotros. El maestro sigue enseñando fuera del aula y Él está aquí llamándonos hacia Él. Algunos dicen que el Señor tarda pero no olvida. Eso es falso. Él nunca tarda, Él siempre llega a tiempo. Su tiempo no está limitado a nuestra propia agenda, sino al tiempo del cielo. Jesús, el Maestro, quiere enseñarnos a través de las circunstancias que estamos viviendo que Él tiene todo lo que nosotros necesitamos, que podemos refugiarnos en su pecho y su calor puede calmar el latido agitado de nuestro corazón. Jesús te llama a confiar en esta noche, no en lo que nuestros ojos ven, sino en lo que nuestro corazón atesora. Y yo le animo, atesore la palabra de Dios e invite a Jesús a que sea el Señor y el Rey de su vida. Algunos han construido su vida como un castillo de arena que puede ser percibido y puede ser hermosamente diseñado. Pero, ¿sabes? Tarde o temprano viene una marea y la derriba. Qué mejor fundamentar nuestras vidas en la roca que es Jesucristo y descansemos plenamente en Él. Acompáñenme en unas palabras de oración, por favor. Señor, en esta noche, te pido que tu bondad y tu misericordia nos abrace, Señor. Todos estamos enfrentando un tiempo difícil y crisis en nuestra fe. Pero, Padre, ayúdanos a estar firmes mirándote solamente a ti. Que, Señor, estas tres verdades de Jesús sean las verdades que estemos abrazando en nuestro corazón. El Maestro Jesús quiere enseñarnos algo en medio de esta crisis. Que Él está aquí, no está lejano ni nos ha abandonado, está en medio de nosotros. Y que nos está llamando a dar un paso de fe y confiar plenamente en Él. Señor, habla en nuestro corazón porque estamos sedientos de tu palabra y de ti. Así con los ojos cerrados, te pido por favor que guardes este momento en adoración. Mantén tus ojos cerrados. Quiero dirigirme a aquellas personas que quizás nunca antes hicieron una invitación a Cristo Jesús en su vida. Y permítame orar por usted. Y puede usted repetir esta oración. Si nunca antes usted aceptó a Cristo en su corazón, pero lo necesita hacer en esta noche, acompáñeme en esta palabra de oración. Yo daré una frase y usted repite esta oración. Señor Jesús, en esta noche, reconozco mi fragilidad y confieso que te necesito. Ven pronto a mi vida. Abro mi corazón. Perdona mis pecados. Perdona mi maldad. Confieso que soy pecador y que necesito a Jesucristo. Señor, esta noche te acepto como mi Rey y Salvador. Que mi vida esté a tu voluntad y que mi vida te sirva. Ahora permíteme terminar orando por ti. Señor, te pido por cada persona que tomó su decisión hoy y que ha dado este paso de fe, Señor. Abrázalos, acarícialos y visítalos de una forma especial a través de tu Santo Espíritu.
que tú les puedas guardar, que tú, Señor, les puedas instruir en tu palabra y que los lleves a esa fuente de verdad que alimenta nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.